Bueno, nos encontramos con Luis Lauria, que es presidente de la Confederación de Cooperadores de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Julio, muy bien. Bueno, me imagino que ya preparando todo, van a comenzar las clases. Bueno, la computadora siempre tiene un rol importante. Eh, ¿Cómo viene todo eso? ¿Han tenido ya reuniones con el Ejecutivo? Por el tema, sobre todo, quería preguntarle también por un poco de todo, pero el tema, imagino que el tema de raciones y con todo el tema de la inflación y eso, es una de las cosas que va a haber que adecuar para la copa de leche del comedor, ¿no? Este año. Eh, Mira, estamos esperando la reunión que hoy tenía el ministro presidente en el Consejo, del Consejo General de Educación, con todos los ministros de las provincias, donde hoy iban a delinear de alguna manera, hoy protocolizar de alguna manera el ingreso o la vuelta a las clases, de qué manera lo iban a hacer y cómo lo iban a desarrollar. Tengo entendido de que va a ser bastante libre, o sea que volvemos a las instancias de hace un par de años atrás, cuando se generó esta pandemia, que bueno, anteriormente andábamos como estábamos. Con respecto a los comedores, van a volver de la misma manera como volvían antes, con la misma situación. Hay que volver a adecuar, porque en este par de años que tuvimos en pandemia, tuvimos inconvenientes de robos, roturas, vandalizaciones en las escuelas, especialmente en esas escuelas más carentes, donde tienen comedores escolares, fueron las que han sido vandalizadas y se han llevado todo prácticamente. O sea que hay que volver a hacer toda la estructura de nuevo en algunas. En otras, bueno, se ha salvado algo y en otras, bueno, se está adecuando no solamente la parte de infraestructura, sino también la parte de personal y las interrelaciones entre los directivos, los docentes, los cooperadores, los papás, las mamás, porque hay que volver a conformar la trama social que hace a la cooperadora y a la escuela, ¿cierto? Bien, y le preguntaba por el tema de hoy cuánto se está pagando para el tema del comedor. Hay comedores ya funcionando, ¿no? O sea, a fin de año se reanudaron algunos. Prácticamente, prácticamente muy poco. Lo que se está haciendo es tratar de llegar al inicio de clase con todo más o menos organizado, como para que se largue las clases al 100% sin ningún tipo de problema. Esa es la opción, ¿cierto? Lo que se ha tratado de hacer. Estuvimos hablando con una reunión para fin de año con el secretario de Comedores y Cooperación Escolar, con Mario Rolón. eh, Entre paréntesis, tenemos una muy buena relación con él, y hemos estado en una reunión en el Departamento General López, la Federación de General López, donde han tenido algunos inconvenientes allá, y bueno, de alguna manera estuvimos nosotros definiendo algunas cositas que le hemos planteado para ver a ver si podemos solucionar o introducirnos en esta llegada a estas nuevas clases, a las clases que de por sí la provincia de Santa Fe creo que tiene efectiva, proyectado 182 días de clase. Otras provincias tienen menos, otras provincias tienen más, o por lo menos son más, un poquito eh, más, más viciosa de tener más clases. Veremos a ver si podemos alcanzarlo, es nuestro deseo hacerlo. Si te puedo comentar cuáles son los puntos que hemos tratado con Rolón, especialmente para, digamos, adecuar toda esta estructura, porque tenemos inconvenientes, por ejemplo, la falta de comunicación que hay en las regionales, en las delegaciones regionales. Ustedes ahí en la delegación regional 3 hay ciertos puntos, como también en otras regionales que están las 7, la 1, en otras las 2. Hay, en general, hay
no hay una comunicación entre las regionales, el ministerio, los docentes, los directivos. Hay algunas fallitas ahí que hay que empezar a ajustar. A También ver, hay problemas que, Luis, eso me interesa. ¿A qué se refiere no hay comunicación o que hay falla de comunicación? eh, por ejemplo, las líneas no llegan en tiempo y forma, como tienen que llegar. ¿Las qué me dijo? Eh, las líneas de comunicación, lo que se baja, no llega en tiempo y forma. Si incluso a veces hasta no se cumplen algunas cositas, no se cumplen porque, bueno, el directivo dicen no ejecutarlo, o lo ejecuta a media, o como le parece, o como lo interpretó, ¿cierto? O sea que hay distintos tipos de situaciones que se están planteando y que hay que ajustar. También, por ejemplo, hay inconvenientes en los pagos de los alquileres, de los alquileres de casas o lugares donde se desarrollan la parte educativa. No se pagan en tiempo, en forma, tampoco hay a veces espacios adecuados como para poder desarrollar la actividad que se pretende. También, por ejemplo, tenemos inconvenientes las federaciones y las cooperadoras para ingresar a la escuela. Ajá, Hay, mire. en toda la provincia tenemos problemas los cooperadores para ingresar a la escuela, o sea que el, el directivo, no deja entrar a la escuela, el cooperador. ¿Por qué? Porque dice que se ha protocolizado la situación en la escuela, patatín, patatán, pero no lo deja entrar. Y por el otro lado, el ministro de Educación de la Nación baja programas de incorporación, eh, por ejemplo, el programa Cooperar, que de alguna manera yo creo que se lo he hecho saber o se lo he mandado por mail, donde se le ha dado cierta participación al cooperador en todo este andamiaje para volver a iniciar a la iniciación de clases sin ningún inconveniente. Incluso hay 15.000 escuelas en todo el país que han recibido aporte de 70.000 pesos como para darle un poquito de desahogo a las escuelas, y ese dinero tendrían que haberlo, digamos, dispuesto de una manera conjunta, decidir qué es lo que iba a hacer entre el directivo y los operadores. Pues algunos directivos no entendieron cuál era la consigna y lo decidieron ellos, no dejaban que el cooperador presente su proyecto o su postura. Después, por ejemplo, también hay situaciones en que, bueno, siempre los hubo también, ¿no? Situaciones en que la relación entre los directivos, los docentes, los operadores, los padres, las madres, a veces hay una disociación en esa interpretación de cosas. Y ahí vienen los conflictos interpersonales que se tienen, hay que tratar de alguna manera, nosotros siempre tratamos de alguna manera de, de calmar los ánimos y ver el objetivo final de todo esto, que es precisamente de partir una educación como corresponde, que sea en un ambiente alegre, que sea en un ambiente agradable, que los chicos, los alumnos puedan tener lo que necesitan, de que el docente esté de su agrado el lugar donde pueda dictar su clase, que el directivo pueda cumplir su función. Y lamentablemente todo esto pasa porque no conocen la reglamentación, tanto los directivos, los docentes, como los cooperadores. No conocen cuál es la reglamentación. En este caso, aparte de la reglamentación básica, es el decreto 874. Y bueno, no lo conocen. Y lamentablemente eso lleva a que los roles que desempeñan cada uno, porque tiene que desempeñar cada uno, no se cumplan. Y el directivo cumple roles que no le competen y él, por el otro lado, el cooperador quiere avasallar en algunos lugares
dentro del rol que compete al directivo, y ahí es donde se empieza a armar cierto tipo de conflicto. Después tenemos que, habría también problemas en la aclaración de modo como se presentaban los balances, donde tenía que presentarse incluso para pedir la exención en AFIP y para presentar en los bancos, para movilizar las cuentas, porque obviamente en el año 2020 prácticamente no se hizo renovación de cooperadoras. En el 2021 empezaron algunos a tener algunas renovaciones, otros no se renovaron directamente, siguieron como estaban, y había un poquito de confusión de cómo manejar esa renovación. ¿Sí? Los mandatos se cumplían, si no se cumplían, si se prolongaban, si no se prolongaba, si había que hacer un balance por los 2 años esto, o no, o lo que correspondería es hacer un balance por año. Y si, bueno, no hubo actividad en el año 2020, y bueno, quedará sin un saldo cero, como corresponde, pero así es como hay que hacerlo. Y bueno, estuvimos asesorando mucho en ese aspecto a todas las federaciones que nos consultaban, y a los docentes y a los directivos que también nos consultaban al respecto, y estuvimos de alguna manera orientando esa situación para que la cuenta del banco que tenían las cooperadoras se pueda activar y podían depositarle el dinero ese que venía de la nación, de los 70.000 pesos que tanta necesidad se tenía. Por lo general, en su mayoría, como no se hizo, lo transfirieron a la cuenta, y ahí viene el problema, a la cuenta de la escuela, que tiene la tarjeta del directivo, y claro, el directivo dice, esto me lo depositaron a mí, yo decido qué hago con ese dinero. Y bueno, ese es el gran problema. Ahora, no, no Que todas tuvimos, no más todas o las menos. escuelas recibieron los 70.000 pesos, ¿no? O todas recibieron, creo que No, no. no todas, no todas. No, 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 ¿Y no eso por todas. qué, sabe? Bueno, primero, somos conscientes de que no todas las escuelas tienen cooperadoras. Segundo, no todas las escuelas que tienen cooperadoras, las cooperadoras funcionan. O sea que hay escuelas que tienen cooperadoras, como, digamos, institución cooperadora, organismo cooperador, pero no tienen cooperadores. O sea que no, ese es un problema que el directivo tiene que asumir, de llamar a reunión para formar las cooperadoras. Después tenemos escuelas nuevas que no tienen cooperadoras. Tenemos muchas escuelas que tienen cooperadoras, pero no están reconocidas, porque durante el gobierno anterior, no se reconocían a las escuelas, a las cooperadoras de las escuelas. No había un reconocimiento claro. O sea, no se emitía resolución que reconocía a tener una trama de cooperación escolar bastante complicada como para poder desarrollar todo lo que se pretende y lo que quiere. Ese es el gran problema. Y además, el problema es tratar el problema, porque, a ver, el gobierno anterior quería, pretendía y había bajado a través de las delegaciones regionales, los supervisores, que las escuelas, las cooperadoras de las escuelas, tenían que tener personería jurídica. Obviamente que eso era una situación muy complicada, porque precisamente las escuelas, las más carentes son las que más dinero necesitan, pero no pueden pagar una personería jurídica, no la iniciación o el trámite de la personería jurídica, sino el mantenimiento de la personería jurídica, porque eso implica, primero y principal, para obtener la personería jurídica tenía que tener reconocimiento del Ministerio de Educación para que sea reconocida como persona jurídica. Y como no se hacía, no tenían, era una simple asociación civil. Entonces, cuando iban a sacar la personería jurídica, le exigían la resolución de reconocimiento
que no tenían. Y eso, algunas, las que podían llegar a tenerlo porque eran de larga data, se imagina que tener que pagar a un profesional en ciencia económica para que le haga los balances anualmente, sale mucho dinero. O sea, no están en condiciones las escuelas de poder afrontarlo. No era necesario hacer eso. Y eso fue un inconveniente que prácticamente llevó a un cierto, digamos, desconocimiento de algunas reglas, algunas cosas, y nosotros de alguna manera estuvimos estudiando el caso, y bueno, pusimos claro sobre oscuro, y en realidad las cooperadoras no tienen necesidad de tener personería jurídica, porque con el solo hecho de tener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación como cooperadora de la escuela que sea, son personas jurídicas, ya de por sí, que no es lo mismo que tener personería jurídica. Luis, Ya siendo personas jurídicas pueden actuar. En esta reunión que tuvieron con la gente de la provincia, ¿se habló de actualizar el tema de los montos para copa de leche y comedor? Obviamente, obviamente. ¿En cuánto están hoy? Ya de por sí tuvimos el año pasado, miren, todavía no lo decidieron, pero estamos a la espera de esta reunión que inicialmente te había manifestado, de que, a ver qué van a hacer o qué decidieron en el Consejo de Educación para bajar a las provincias y cómo manejar todo esto, pero ya de por sí el año pasado tuvimos una aproximadamente un 50% de inflación, y obviamente que no los números que se manejaban el año pasado no van a ser no pueden ser los mismos que este año. Incluso por más que se estuvo tratando, pero rige hasta el 30, creo, de marzo, desde 2 de febrero al 3 de marzo, el programa ese para volver a las escuelas y el programa para abaratar los costos de los útiles escolares, los precios cuidados, también sobre el asunto de la alimentación, también hay precios cuidados de la alimentación. Así todo, igual, está todo totalmente desfasado todo. O sea que hay que volver a plantear punto por punto cada una de las cosas y volver a determinar qué es lo que se va, qué es lo que se va a dar de comer, cómo se va a dar de comer, de qué manera, si alcanza o no alcanza. Bueno, eso lo dirá cuando empecemos a rodar y empecemos a ver cómo se maneja cada comedor y cada uno. ¿En cuánto están hoy los montos? ¿Cuánto se paga por ración, tanto de provincia como de nación? No, nación, a ver, nación es una cosa totalmente distinta a lo que es la provincia. La provincia, yo tengo por acá, pero no lo tengo bien claro, pero te explico, más o menos estaba alrededor de 40 y pico de pesos de la ración. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos provincia de Buenos Aires o Cava, tienen totalmente distintas las raciones como es Santa Fe, o como es, por ejemplo, el Chaco, Córdoba. Son totalmente distintas, no es lo mismo en todo el país. ¿Que se les paga Porque más en se Buenos maneja, Aires? ¿Se les da más plata? sí, sí, pero tienen distintas maneras y distintas formas de plantear las cosas y de manejarse. Ellos se manejan de otra manera, Julio. A ver, ellos no tienen, por ejemplo, como nosotros, eh, federaciones, escuelas, digamos, una estructura armada de cooperación escolar y legalmente armada como tenemos aquí en Santa Fe. Santa Fe creo que es la única provincia en todo el país que tiene una estructura armada en todos los niveles de cooperación, desde la confederación provincial que yo presido hasta la último eslabón, que es una cooperadora escolar, está perfectamente a través del decreto 874 legislado. Incluso estamos trabajando con los, el año pasado incluso tuvimos reuniones con algunos legisladores provinciales
porque para de alguna manera actualizar y hacerlo un poco más ágil al decreto 874 que viene teniendo algunas fallitas, porque ya las cosas como están planteadas en esos momentos, imaginar, salió en el año 86, yo fui uno de los que yo fui uno de los que estuvo en la redacción y la confección de ese decreto. A hoy, 2022, ya hace bastante, habría que tratar de acomodarlo un poco. Así todo no es fácil, no es fácil. Lo mismo que lo que hemos trabajado y lo hemos pedido con respecto a la ley de educación, que también necesitamos, ¿cierto? Y eso es lo que también estamos trabajando con respecto a ese tipo de cosas. Y bueno, otro de los puntos fundamentales para nosotros es la capacitación de los operadores, los asesores, hacer cursos, charlas, congresos, eh, que nosotros ya lo planteamos con el secretario de Cooperación, se lo hemos también dicho a la señora ministro, de ver a ver de qué manera podemos llegar a toda esa gente para salvar un montón de problemas que estamos teniendo, que es lo que te estoy comentando, ¿cierto? La falta de conocimiento de las cosas. Entonces, bueno, hemos hecho hace un par de años atrás, en 2020, hemos hecho un congreso provincial, que fue prácticamente no provincial, sino nacional, porque hubo prácticamente como, incluso en la plataforma YouTube también lo hemos planteado, a través de ello, el primer congreso, que fue de una manera virtual, de cooperación, donde tocamos puntos que, bueno, fue tan interesante que ameritaba hacer nuevamente el otro. Estamos viendo a ver para este año de volver a hacerlo, pero con otros puntos, porque obviamente tuvimos alrededor de 400 personas que fueron directamente a través de Zoom y el otro tanto por la plataforma YouTube, que tuvimos en ese congreso. Bueno, y vemos. Bien, Luis, le agradezco por esta charla, por estos minutos. Han quedado claros los planteos y bueno, estaremos al aguardo. Ustedes no están pidiendo un porcentaje específico, digamos, de aumento en las raciones. Es algo que se va a charlar. No, todavía no estamos en eso porque no sabemos cómo se va a tomar y qué es lo que se va a tomar y de qué manera. Lo que sí me gustaría plantear, Julio, ya que me estás dando esta posibilidad de llegar a toda la gente de las colonias, perdón, departamento castellano, las colonias, toda la zona de influencia, eh, que la Confederación, como sabemos, toma a su cargo la toma de fotografía en las escuelas de los departamentos donde no existe federación. Y sabemos que de algunas, como es, por ejemplo, las colonias de Acá no Castellano, hay. no hay, hubo, Sí. pero no está reconocido porque no han presentado, no han hecho bien las cosas, y bueno, la Confederación toma a su cargo ese trabajito, que es en realidad eh, con los dineros utilizados o por los cobrados por la fotografía, se le está dejando alrededor de 20-25% a la escuela, a la cooperadora, para que pueda, de todo lo recaudado, para que ingrese a sus arcas y pueda, bueno, utilizarlo como más quiera. La otra parte lo utiliza, bueno, lo que cobra el profesional que toma la fotografía, y un mínimo va a ingresar a la Confederación, que es lo que utilizamos nosotros para paliar de alguna manera, porque no llega a cubrir todo este tipo de andamiaje y proyectos que estamos tratando de hacer, es decir, viajar a un lado, viajar al otro, para poder hacer todo este tipo de cosas. Y de todo lo que tenemos programado como confederación en sí, ¿cierto? Desde ya muchas gracias, Julio, por tu amable llegada y bueno, necesito, en cualquier momento te sigo mandando cosas que me parecen interesantes para que vos puedas tener, y voy a tener presente inmediatamente cuando tenga algo sobre la parte de comedores, hacértelo saber.
Bueno, muchas gracias, Luis. Seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Ya, Chao, chao. hasta luego.